En este video les quiero mostrar cómo queda la bufanda terminada con flecos. Para los flecos a mí siempre me gusta pegar una wincha métrica en la orilla de una mesa y estuve probando, ustedes pueden ver del largo que les gusta, yo vi que si los dejaba de 20 centímetros quedan muy cortos, así que los voy a hacer de 30 y con esto así me voy a ayudar a medir la lana, puede ser la primera lana, la ponen acá al lado hasta los 30 y ahí cortan y luego van recortando todos los pedazos igual o lo hacen de la manera que les voy a mostrar ahora. Ahí tengo los 30 centímetros. Pueden simplemente cortar y ir con la wincha siempre midiendo, que al final de esa manera les queda más exacto, porque en general si no se mueve mucho. Pero si no, pueden hacer este clásico movimiento que cortan ahí y con un pedazo ya cortado a los 30 centímetros, comparan con la lana que sigue. A mí me gusta hacerlo más tirante porque así es más exacto. Y ahí, a donde llega al final de la primera hebra cortada, vuelven a cortar y tienen su segundo hilo para fleco. Y así van a tener que seguir cortando, van sumando cada vez más acá en la mano, hasta llegar al número total de flecos que necesiten. ¿Cuántos flecos se necesita para esta bufanda? Va a depender con qué tipo de lana tejieron y según eso si siguieron el mismo patrón mío o añadieron más cuadrados tejidos en la técnica corner to corner, etc. Pero lo más fácil va a ser hacer lo siguiente que les voy a mostrar a continuación. Entonces la idea es que reúnan muchos flecos así de 30 centímetros, yo se los recomiendo, pueden hacerlo más largo, más corto, es cosa de cada uno. Lo que pasa es que en el extremo de la bufanda ustedes van a tener algo como esto. Obviamente con las hebras ya escondidas antes, pero voy a usar esta muestra. Y vamos a tener algo así, que es, por un lado vamos a tener, por ejemplo, las cadenetas de inicio de estos 3 puntos. Y en el cuadrado que sigue vemos un punto alto, pero de costado, de forma horizontal. Y así, así. Entonces uno dice, ¿dónde meto los flecos, cierto? Ya. Pueden hacerlo de distintas maneras. Pueden usar esto así en ese fondo, que es lo primero que les voy a mostrar. Para eso toman una de estas hebras que cortaron. Y el primer movimiento es unir las puntas y doblarla por la mitad. Y en esta curva que se va a formar aquí en el centro de esa hebra, al tenerla doblada por la mitad, es lo que vamos a ingresar por acá, por la orilla de la bufanda, ¿ya? Para entrar por ahí va a ser más fácil hacerlo o con aguja o con crochet. Para que sea más fácil entrar, es mejor usar un crochet más pequeño que el que usaron en toda la bufanda. Por ejemplo, yo tejí la mía con crochet de 4 milímetros y voy a usar un crochet de 3,5, podría usar uno de 3 también. Y con ese crochet yo voy a ir ingresando acá, pasando siempre por 2 hebras. Por ejemplo, acá tengo un punto alto de manera horizontal. Entonces voy a entrar lo más en la esquina que pueda, ahí pasando por 2 hebras, ingreso con el crochet y luego cuelgo la mitad del fleco acá, esa curva, uso ahí, ¿cierto? Esa garganta del crochet para arrastrarlo hacia el tejido. Y una vez dentro del tejido lo saco un poco, pero no totalmente, sí dejando que quede como un buen ojal ahí de esa curva. Y por ese ojal voy a meter estos dos dedos haciendo una pinza, el dedo índice y el dedo pulgar. Voy a fijarme en que, primero, en que los extremos de este lado del fleco estén paralelos, estén a la misma altura. Y luego lo que voy a hacer es lo siguiente, esos flecos los voy a pasar los dos por dentro del ojal y tiro. Y así se unen los flecos, ¿ya? Entonces esta es una manera. Lo importante es con el crochet ir buscando siempre 2 hebras porque van a quedar mucho más firmes y vamos sumando los flecos que siguen. Junto los extremos, lo doblo por la mitad y de esa curva voy a enganchar el crochet y lo ingreso a través del tejido. Saco un poco para tener un ojal por donde meter mi mano como una pinza entre el dedo índice y el pulgar. Y con esta pinza de mis dedos tomo los dos extremos de la hebra, lo paso por dentro del ojal y tiro. Y así va quedando. ¿Ya? Entonces la idea es que vayan haciéndolo lo más pegado posible. Como tenemos este punto en alguno de estos cuadraditos, en alguno de estos píxeles, esto es un píxel, en algunos de estos píxeles tenemos los puntos altos recostados, va a costar, o sea, no es como, no hay un lugar exacto
dónde meter, pero vayan así, que queden bien pegaditos y eso va a quedar bien. Ya, la idea, yo les recomiendo que tejamos los flecos solo a través de los píxeles y que dejen 3 flecos por píxel. Por ejemplo, acá, en ese punto alto que estaba de forma horizontal, yo tejí 3 flecos. Y ahora me tocaría pasarme a este píxel de acá y me tocaría tejer un punto a través de cada uno de estos cadenetas de inicio que tienen estos puntos altos, ¿cierto? No tejamos en estos agujeros porque va a quedar más agrandada la parte de los flecos y se va a ver rara. Otra manera de hacerlo antes de empezar a poner los flecos es hacer una orilla en punto bajo, ingresando por los mismos lugares donde yo les contaba ahora que yo tejería los flecos. Entonces yo voy a usar un color de contraste que creo que le da un efecto bonito. Y van a ser 3 puntos bajos por cada píxel. Siempre pasando por 2 hebras con el crochet. Ahí ya tengo los 3 puntos bajos de mi primer píxel, entonces me paso al siguiente. Y acá puede ser más fácil porque paso justo aquí por la base de cada uno de estos 3 puntos altos que están en vertical. Listo, me paso al siguiente. Acá me toca un punto alto horizontal. Y voy pasando por 2 hebras, tejiendo en total 3 puntos bajos. Listo, paso. Recuerden que en el espacio entre píxeles no vamos a tejer. Así que me paso al siguiente píxel. Y ahí tejo 3 puntos bajos. Al siguiente. 3 puntos bajos. Y ahí ya tengo los flecos de la otra muestra, así que lo voy a dejar ahí. Entonces ahí tendrían que cortar, esconden esa hebra y ahora vuelven a tomar el crochet más pequeño y con eso se van a ayudar para ingresar los flecos. Así. Entonces así tienen dos formas de poner flecos. Que obviamente los flecos, si los eligen de un solo color, igual van a estar enfrentados a un color distinto al de ellos, así que ahí pueden ir viendo. Encuentro bonito la orilla que le da un color extra, como para uniformar. Y que luego, además, donde hay que meter el crochet con el fleco es súper obvio. Y queda bien marcadito. Podría haber sido de este mismo color salmón también y habría quedado perfecto. ¿Ya? O pueden hacer los flecos de varios colores, ahí es la elección de cada una. Aquí puedes ver cómo queda esta terminación. Efectivamente, igual siempre va a pasar que no quedan tan parejos una vez puestos. Así que aquí lo que yo te recomiendo es peinarlos un poco. Tienes dos maneras de peinarlo. Puedes hacerlo así con las manos nomás. O intentar desenredar las hebras que están enrolladas en cada una y te van a quedar pequeñas hebras mucho más delgadas. Entonces son distintos estilos. También podrías tomar parte de estas hebras, por ejemplo acá, y hacer grupos de así, de a 2 flecos o simplemente de 3 y trenzarlos entre sí y ahí vas a tener también otro tipo de diseño. Va a ser la clásica trenza que nos hacemos en el pelo. Y ojo que claro, esto también va a quedar muy distinto si es que usaron más de un color. O sea, la verdad es que se puede personalizar los extremos de la bufanda de maneras muy distintas y entretenidas. Puedes elegir lo que más te guste, lo que te sienta más cómodo, etc. Así puedes llegar hasta acá y usar una última hebra para enrollar todo esto. Así. Y con la ayuda de la aguja te ayudas, enhebras la aguja acá y ingresas la hebra por todos lados y la escondes bien. O sea, hay muchas maneras. Lo que sí es que acá, por ejemplo, yo no lo voy a hacer con trenzas y efectivamente, a pesar de que traté de que quedaran todas las hebras
de un largo de 30 centímetros. Igual quedan disparejas una vez unidas. Entonces yo las voy a pegar así simplemente con la mano. Y voy a ir emparejando con la tijera. Esto no tiene por qué quedar perfecto, pero se puede ver más bonito, ¿cierto? Entonces, bueno, arriba de la mesa es más complicado. Pero si lo hacen en la orilla de la mesa, es más fácil. Algo así. Para todo este tema de terminaciones, ya sea flecos, pompones, lo que sea, vale la pena tener una tijera como esta de buen filo, porque hace toda la diferencia para poder cortar en un primer corte y no estar ahí tironeando la tijera. Se los digo por experiencia de años tratando de cortar y me ha pasado que la mayoría de las tijeras no son muy buenas en este paso. Ya, entonces puede quedar algo así.